Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. El gobierno anunció garantías para las elecciones regionales del mes de octubre. Esto luego de reunirse con los gobernadores del país. Ahí el presidente Petro garantizó la realización de los comicios. En el evento estuvieron presentes la procuradora Margarita Cabello y el registrador Alexander Vega. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, denunció irregularidades en el Plan Nacional de Desarrollo y aseguró que el gobierno estaría creando una herramienta para adjudicar millonarios contratos a dedo. De otra parte, Barbosa reiteró sus críticas a la ley de sometimiento de bandas criminales y advirtió que 3.600 delincuentes saldrían de la cárcel sin enfrentar ningún proceso penal, en caso de que se apruebe la iniciativa por parte del gobierno. Ampliación de esa noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Un nuevo encuentro sostendrán este lunes en Venezuela los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Esta será la quinta ocasión en la que se reúnan los dos mandatarios desde cuando fueron restablecidas las relaciones entre ambos países. Y es la tercera, o será la tercera, en la que el presidente Gustavo Petro visita al jefe de Estado venezolano. Los términos de la reunión no han sido informados aún por ninguna de las dos presidencias. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. La Corte Penal Internacional emitió una orden de captura contra el presidente ruso Vladimir Putin, a quien acusa de deportar niños ucranianos y ponerlos en adopción ilegalmente. El Kremlin cuestionó el valor jurídico a orden de captura contra Vladimir Putin, mientras el presidente ucraniano celebró la decisión histórica adoptada por la CPI. Los mercados cerraron en números rojos, una semana tormentosa plagada de desplomes debido a la incertidumbre causada por la fragilidad en el sector financiero internacional. First Republic Bank y Credit Suisse se desploman en bolsa, pese a millonarios rescates, mientras crece la preocupación en la gran banca internacional. El gobierno del presidente francés Emmanuel Macron enfrenta dos mociones de censura presentadas en la Asamblea Nacional del país galo. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin por crímenes cometidos durante la invasión a Ucrania. Acusando al presidente Vladimir Putin de ser presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de niños y del traslado ilegal de esta población vulnerable de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el mandatario y también en contra de María Lvova-Belova, comisionada presidencial de Rusia para los derechos del niño. International Criminal Court has issued 2 warrants of arrest in the Ukraine situation. For Vladimir Putin, President of the Russian Federation, and for Maria Lvova-Belova, Commissioner of the Russian President for Children's Rights, for the alleged war crimes of deportation of children from Ukrainian occupied territories into the Russian Federation. Para la Corte, hay motivos razonables para creer que Putin tiene responsabilidad penal individual por estos crímenes y por no ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos o permitieron su comisión. This is an important moment in the process of justice before the ICC. The judges have reviewed the information and evidence submitted by the prosecutor and determined that there are credible allegations against these persons for the alleged crimes. The ICC is doing its part of work. As a court of law, the judges issued arrest warrants. Their execution depends on international cooperation. El presidente de la Corte hace esta advertencia debido a que dependerá de la comunidad internacional hacer cumplir estas órdenes de arresto, porque el tribunal no tiene una fuerza policial propia para hacerlas cumplir. Y aunque actualmente no hay muchas opciones viables para arrestar a Putin, la orden de detención se haría efectiva si el presidente ruso viaja a alguno de los 123 países que forman parte de la Corte Penal Internacional.
Y la Corte Penal Internacional acusa al presidente ruso de ser responsable de la deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania hacia Rusia. Ni Rusia ni Ucrania son miembros de la Corte Penal Internacional, pero el gobierno de Volodymyr Zelensky aceptó la jurisdicción sobre su territorio y el fiscal de la CPI, Karim Khan, lo ha visitado 4 veces desde que abrió una investigación. En días pasados, un año después del inicio de esas primeras pesquisas, se conoció que pedirían a los jueces que aprobaran órdenes de detención para funcionarios rusos por cometer crímenes de guerra basándose en las pruebas reunidas en Ucrania. Se acusa a varios rusos del secuestro masivo de niños ucranianos y del ataque deliberado contra infraestructuras civiles. The charges, the warrant that's been issued today show that the evidence we've presented focused on crimes against children and affecting children have met the standard for warrants to be issued. And I think it's normal. Children are the most vulnerable part of our society. They're the most vulnerable. They're the weakest and the most in need of the protection. El gobierno ruso no niega haber capturado a niños ucranianos y ha hecho de su adopción de familias rusas una pieza central de su propaganda. Más de 16.000 niños ucranianos habrían sido deportados a Rusia desde el inicio de la invasión y muchos fueron trasladados a instituciones y casas de acogida. Las órdenes de arresto representarían los primeros cargos internacionales que se presentan desde el inicio de la guerra de Rusia y llegan tras meses de trabajo de equipos especiales de investigación de la CPI. Ucrania reaccionó al pedido de arresto del presidente Vladimir Putin por parte de la Corte Penal Internacional. Manifestó que esta decisión es histórica. Rusia, por su parte, dijo que las decisiones de ese tribunal son nulas. Otros líderes mundiales también reaccionaron. Tras la orden emitida por la Corte Penal Internacional contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por la deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia, líderes mundiales reaccionaron. Uno de los primeros países en pronunciarse fue precisamente el que gobierna Putin. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, negó cualquier valor jurídico a la orden de detención y dijo que Rusia, como cierto número de estados, no reconoce la competencia de ese tribunal y, en consecuencia, del punto de vista de la ley, las decisiones de ese tribunal son nulas. El expresidente ruso Dmitry Medvedev comparó con papel higiénico la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin. No hace falta explicar dónde debe ser usado ese papel. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogió la decisión de la Corte Internacional y lo calificó de histórico. Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність. Керівник держави-терориста і ще одна посадова особа Росії офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині, у депортації українських дітей, незаконному переміщенні тисяч наших дітей на територію держави-терориста. El jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, lo calificó como una decisión importante para la justicia internacional. This is an important decision of international justice and for the people of Ukraine. We have always made clear at the European Union that those responsible for the illegal aggression against Ukraine must be brought to justice. El gobierno británico también celebró la orden de captura, manifestando que los responsables de los horribles crímenes de guerra en Ucrania deben comparecer ante la justicia. Como vemos, el camino para que Vladimir Putin rinda cuentas está lleno de obstáculos tras emitirse la orden de detención en su contra. Entonces la pregunta es, ¿tiene el organismo la capacidad para llevarla a cabo? La noticia de la emisión de orden de captura de la CPI contra Vladimir Putin sorprendió al mundo. Sin embargo, la Corte tiene importantes límites. Su jurisdicción se aplica únicamente a los países firmantes del Estatuto de Roma, tratado constituyente de la organización, o a los nacionales de estos. Y hay una serie de países que no aceptan la figura de este tribunal, entre los que se destacan Estados Unidos, China, India, Pakistán, Turquía, Israel y Rusia. Tras esta decisión judicial, la gran pregunta es, ¿qué opciones hay de arrestar al mandatario? La realidad es que no demasiadas. La orden de detención se haría efectiva si el presidente ruso viaja a alguno de los 123 países que forman parte de la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, lo más probable es que la consecuencia de esta orden de arresto sea que Putin no pueda pisar los países miembros de la CPI.
Otra de las razones que hace que la Corte no pueda detener a Putin es que la misma no puede atender casos in absentia, es decir, en ausencia del acusado, y el Kremlin no tiene la más mínima intención de entregar a ningún oficial ruso a la Corte, como ya ha reiterado en numerosas ocasiones. Donald Trump retomó el poder de su cuenta en YouTube, se reporta en Facebook tras el veto en 2021. El exmandatario estadounidense Donald Trump retornó a las redes sociales haciendo una publicación en su cuenta de Facebook después de 2 años de suspensión y el mismo día en el que YouTube anunció que el magnate podrá volver a controlar su cuenta en la plataforma. Trump había sido vetado de Facebook, Instagram y Twitter tras el asalto de sus seguidores al Capitolio, ya que según las plataformas, sus publicaciones incitaban a los disturbios. Durante todo este tiempo, el político creó una red social llamada Truth Social, lugar que utilizó para comunicarse con sus seguidores mientras permanecía vetado en las demás redes. Los mercados europeos y Wall Street cerraron en números rojos, una semana tormentosa, plagada de desplomes debido a los temores por la fragilidad en el sector financiero internacional, que parece agravarse con la persistente crisis en importantes jugadores de la gran banca estadounidense y europea. Termina una semana negra para los principales mercados del mundo que volvieron a caer con fuerza, lastrados por los temores de graves dificultades en el sector bancario tras el nuevo desplome de las acciones de Credit Suisse, que en los últimos días ha perdido 1/4 de su valor bursátil, pese al rescate de $54.000 millones para salvaguardar a una de las entidades financieras consideradas demasiado grandes para caer. Las bolsas europeas volvieron a descender con fuerza, lastradas por la incertidumbre, con pérdidas superiores al 1% en los más importantes mercados bursátiles del viejo continente, como fue el caso de París, Londres y Madrid. Al otro lado del Atlántico, Wall Street cerró la semana en números rojos en momentos en los que las acciones de First Republic Bank, pese a recibir un paquete de ayuda de $30.000 millones por parte de los 11 bancos más grandes de los Estados Unidos. La bolsa de Nueva York terminó a la baja y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdió 1,19%, mientras el índice tecnológico Nasdaq se depreció 0,74%. Entre tanto, el selectivo Standard & Poor's 500 se desplomó 1,10%. Y hubo una fuerte caída de las acciones del Credit Suisse, pese al rescate de $54.000 millones por parte del Banco Nacional Suizo. Continúa la incertidumbre bancaria en Suiza, que arrastra consigo los mercados de valores de varias partes del planeta. Las acciones de Credit Suisse, uno de los bancos más importantes de Suiza, perdieron más de un 10% de su valor en la bolsa de Zúrich, y las dudas sobre la estabilidad del banco regresan al mercado de valores suizo tras los grandes altibajos de las 2 jornadas anteriores. El banco, que perdió un 24% de su valor en la bolsa el miércoles, pero recuperó un 19% el jueves, tras anunciarse que recibiría ayuda financiera por parte del Banco Nacional Suizo, abrió la jornada de hoy en positivo, pero volvió a las pérdidas a los pocos minutos. Los inversores siguen atentos a la cotización de la entidad, una de las 20 mayores de Europa, después de que su principal accionista, el Banco Nacional Saudí, anunciara que no invertiría más en él, lo que influyó en la caída bursátil de hace 2 días, y la Banca Nacional Suiza le prestará ayuda tras ello. El rescate de $30.000 millones no fue suficiente para salvar la cotización del First Republic Bank en Wall Street tras la caída del 33% que afectó a la entidad financiera. La quiebra del Silicon Valley Bank afectó a todo el sector financiero de los Estados Unidos, y una de las entidades más afectadas fue el First Republic Bank, el banco especializado en dar un servicio personalizado a través de sus oficinas, que sufrió una debacle económica con la reapertura del mercado tras la crisis financiera. 11 de los bancos más grandes del país se unieron en favor de la institución financiera, creando un paquete de $30.000 millones. Sin embargo, a pesar de las ayudas recibidas, los resultados no son positivos y las acciones del banco, que habían cerrado en un 10% al alza el jueves, llegaron a caer un 33% al cierre de la sesión del viernes. Al reportar estos números, la cotización del banco tuvo que ser interrumpida temporalmente, por lo que la gran banca estadounidense sigue unida con el fin de ayudar a la entidad afectada, con el objetivo de salvaguardar el sistema financiero del país. La oposición en Francia presentó 2 mociones de censura contra el presidente Emmanuel Macron luego del decreto que impuso la reforma a las pensiones.
Estos anuncios se dan en una jornada en la que la capital francesa amaneció con desechos quemados en las calles, bloqueos de vías y decenas de personas arrestadas. La tensión continúa en ese país luego de que Macron aprobara por decreto la reforma a las pensiones con la activación del artículo 49.3 de la Constitución, una medida con la que eximió la votación en la Cámara Baja del Parlamento, donde no contaba con la garantía de sufragios para la aprobación de la norma, que principalmente aumenta de 62 a 64 años la edad de jubilación. Justamente en Francia, un nuevo robot es capaz de generar al menos 80 pizzas por hora. Sin la ayuda de ningún humano, se hace cargo de todo el proceso y entrega increíbles resultados. La inteligencia artificial y la robótica han sido protagonistas por hacer las tareas humanas con cálculos exactos, mostrando resultados sorprendentes que ni siquiera una persona puede lograr. De la mano de estas herramientas llegó Paxi, una pizzería que es atendida por robots, que sin la asistencia presencial de ningún humano, es capaz de realizar todos los pasos de elaboración de una pizza. El restaurante parisino, que innova con los elementos tecnológicos, les ofrece a los clientes una experiencia distinta. Asimismo, tiene un alto índice de productividad al generar una pizza en menos de un minuto, haciendo todos los pasos que un humano realiza, desde aplanar la masa hasta hornearla y servirla. Además de la productividad y la experiencia que brinda la pizzería, todo el montaje se instaló detrás de paredes de vidrio para que todos los asistentes puedan presenciar todo el proceso y comprobar que los robots son los únicos presentes en toda la elaboración. Muy buenas noches. El gobierno acaba de presentar al Congreso un proyecto de reforma laboral que podría ser síntesis de su posición de izquierda. Entre otras cosas, el proyecto propone rebajar de 48 a 42 horas la semana laboral. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Francisco Maltés, representante de los trabajadores de Colombia, de la Unión de Trabajadores de Colombia. Y él participó activamente durante todas estas semanas en la redacción del proyecto final que fue presentado al Congreso de la República. Doctor Francisco, gracias por aceptar esta invitación. En general, ¿usted qué piensa del proyecto? Buenas noches, maestro Yamid. Muchas gracias por la invitación. Creo que este proyecto busca fundamentalmente restaurar algunos derechos que los trabajadores colombianos han perdido en los últimos años y que esas reformas no han significado más empleo ni disminución de la informalidad laboral. Este es un proyecto laboral de forma reparadora para los derechos de los trabajadores. Miren, el presidente de FENALCO, el doctor Cabal, fue el primero en reaccionar frente al proyecto y entre otras cosas dijo lo siguiente: no se puede afirmar que el proyecto fue concertado porque solo intervenimos en algunas mesas técnicas. ¿Eso es así? Doctor Cabal está diciendo mentirillas. Hubo 16 reuniones de una subcomisión técnica que acordamos en la Comisión de Concertación, reuniones de 8, de 10, de 9 horas, donde había representación de todos los gremios económicos y del movimiento sindical. Nosotros presentamos una redacción, un articulado de propuesta laboral, un articulado de reforma pensional, y hubiera sido lo deseable a partir de eso comenzar a construir un proyecto conjunto. Pero los empresarios se dedicaron a criticar nuestras propuestas, pero no propusieron nada. Dice también el doctor Cabal lo siguiente: de acuerdo con la Federación Nacional de Comerciantes, el proyecto tiene como principal objetivo incrementar los costos laborales que van a oscilar entre un 30 y un 35%. Bueno, creo que aquí hay otra mentirilla. No todos los trabajadores laboran de noche, no todos los trabajadores laboran los dominicales y festivos. Son partes
importantes pero mínimas de la población lo que así lo trabajan. ¿Quiénes trabajan de noche? Los celadores en turnos, los trabajadores de la salud, las personas que trabajan en la recolección de basuras. No trabajan todos los trabajadores, para decir categóricamente que se incrementan los costos el 35%. Eso es muchísimo menos. Pero mire, con todo respeto, el doctor Cabal dice que los trabajadores que realmente pues tienen ese impacto son los trabajadores del comercio, trabajo nocturno, los trabajadores de hoteles, de restaurantes, de bares, de entretenimiento. En el sector del ocio, que es bares, restaurantes, hoteles, la mayoría de esas personas trabajan por las propinas. No conozco ningún restaurante que tenga contrato de trabajo, los trabajadores, es por propina. Y los hoteles, particularmente los fines de semana, hacen contratos transitorios para satisfacer la demanda de los fines de semana. Son trabajos ocasionales. Entonces, y en el comercio, en muchas partes del comercio, contratan a una persona de forma verbal, le pagan el mínimo y hacen que esa persona lleve la afiliación al Sisbén. No le pagan la seguridad social, pero le pagan el mínimo y no tiene contrato. En todo ese sector muy importante San Victorino que hay en Bogotá, por ejemplo, la mayoría de las personas las vinculan de esta manera. Y dice Fenalco también lo siguiente, dice, mire, el proyecto deja por fuera a 2 de cada 3 colombianos que integran la población económicamente activa y el número de desempleados podría pasar de 3.4 millones que reportó el DANE a 4 millones a mediano plazo. Colombia tiene una informalidad del 60%, lo que quiere decir 2 de cada 3 trabajadores. Este proyecto lo que busca es la formalización laboral, porque hay informalidad, porque hay empresarios, algunos empresarios que violan las normas laborales. Entonces aquí lo que busca es la formalización, o sea que va a disminuir la formalización. Y por supuesto que no va a generar desempleo. Si las personas tienen más plata en el bolsillo, van a demandar más, las empresas tienen que producir más y contratar más trabajadores. Un elemento clave en la economía para aumentar el empleo es que la gente tenga plata para comprar. Y entonces los salarios que los trabajadores, los empresarios pagan de más por estos recargos nocturnos y dominicales, lo van a recibir después por la vía de que van a vender más. Creo que también hay que mirar ese cara a la moneda que hay. A veces se le olvida a algunas personas. Ahora, el proyecto de todas maneras queda en manos del Congreso. Y el doctor Cabal, presidente de Fenalco, dice que el Congreso precisamente tendrá la responsabilidad histórica del estudio profundo del impacto de esta reforma que podría cambiar, palabra textual, el curso del mercado laboral en Colombia. El Congreso es un escenario propio de la democracia que deberá escuchar a los trabajadores, a los empresarios y a todos los ciudadanos que lo consideren. Y sus definiciones son, por supuesto, de carácter político, teniendo en cuenta muchas variables. Hace 2 años el Congreso de la República acordó disminuir la jornada laboral de 48 a 42 horas, de una manera progresiva, gradual. Y no escuché que los empresarios se quejaran tanto. Mire cómo es la vida. No, pero perdón, eso fue bajo el gobierno Uribe. Comienza ahora en julio. En junio de este año. Pero bajo el gobierno Uribe fue un desmonte progresivo de la semana laboral, en donde en julio de este año comenzaría una hora se disminuye la jornada laboral a la semana. Sí. ¿Esa reforma queda eliminada? Esta reforma debe tener
procedimientos de gradualidad para su aplicación. ¿Cuál reforma? ¿La de Uribe o la de...? Esta que presentó el gobierno del presidente Petro. Muchos artículos deberán aplicarse gradualmente. Al otro día no se va a cambiar todo. Entonces, así como se disminuyó la jornada laboral, gradualmente se va a comenzar a disminuir de 48 a 42 horas. Asimismo, se puedan aplicar las normas que las apruebe el Congreso de forma gradual. Y cuando las cosas se hacen gradual y concertadamente, no sucede ninguna catástrofe. Mejor dicho, lo que usted dice es, queda eliminada la aplicación de la reforma Uribe para pasar a la aplicación de la reforma Petro, que también es gradual. Si la reforma dijera, estos artículos, entre ellos la jornada, comienzan a regir a partir del 20 de julio. La ley 2101 quedaría anulada. La de Uribe. La de Uribe. Todo depende de qué decida el Congreso en los tiempos de aplicación. Pero la reforma del presidente Petro presentada anoche supone una aplicación gradual o inmediata. Yo creo que debería ser gradual. No, la reforma la presenta ¿cómo? Es que no dice. Pero al final, cuando el Congreso aprueba, debe decir, rige a partir de la fecha de publicación, es decir, rige a partir de la firma. El Congreso debe decidir si la reforma propuesta entra inmediatamente toda en ejercicio ya o progresivamente. Así es. ¿Y ustedes, los trabajadores, son partidarios de qué? Yo creo que en los procesos de concertación debería haber o debe haber varios de estos artículos que se vayan aplicando progresivamente en un acuerdo entre trabajadores y empresarios. Mejor dicho, usted no es partidario de que a partir del año 2024, entre ya la semana laboral en 42 horas, no. No, se debe concertar, es la mejor manera. No, pero ¿usted es partidario de eso o no? ¿Del horario? No, de que la reforma, de que la jornada laboral semanal baje de 48 o 42 horas, inmediatamente ustedes no son partidarios de eso. Yo creo que los empresarios pueden hacer ese esfuerzo de reducir. ¿Ustedes son partidarios de eso? Sí. Se puede hacer de forma inmediata. ¿Inmediatamente? Sí. ¿Desde el año 24? Sí, señor. ¿Sin progresivamente? Sí, se puede hacer. Hay ejemplos en el mundo de cómo la jornada laboral se ha venido reduciendo 2, 3 horas a la semana sin causar grandes traumatismos en la economía. ¿Qué países de América Latina tienen semana laboral de 42 horas? Hay varios países de Europa que ya tienen jornadas de 36 horas. Europa, América Latina. En América Latina estamos en promedio en 40 horas. No, pues que yo sepa, Chile. Y Uruguay. Uruguay, por supuesto, Argentina. Pero el resto de Nigeria tiene 48 horas. Pero mire que son los países más desarrollados de este continente. Uruguay, Chile, Argentina. Y tienen jornadas de trabajo de 40 horas a la semana. ¿Y usted no teme, como dice Fenalco, por ejemplo, esto pueda producir desempleo? Al contrario, Yamik. Si uno mira cuando las personas salen a pasear cuando hay puentes, donde hay una mayor demanda. Si aquí las personas no trabajan los sábados por ajustar la semana de lunes a viernes, yo estoy seguro que la demanda en todo lo que tiene que ver con el ocio, con los viajes de las personas los fines de semana va a aumentar, que era la filosofía de la famosa ley Emiliani. El puente el lunes para que la gente pasee más, y uno ve que los fines de semana que hay puente. Pero se activa la población, la versión que normalmente no recibe grandes ingresos entre semana. Pero mire que es muy curioso, Yamil, que uno oye a los colombianos decir que no hay plata. Siempre, no hay plata, no hay. Pero los puentes, las carreteras están así. Si dejamos de trabajar los sábados, yo le aseguro que va a ser lo mismo y se dispara una parte del comercio importante, cosa que le gustaría al doctor Cabal. Ahora mire, doctor Francisco, analicemos artículo por artículo de reforma. ¿Quiere? Mire, doctor Francisco,
Artículo 10 de la reforma laboral que presentó el gobierno. Cuando un trabajador alegue haber sido despedido por discriminación, el empleador tendrá la carga de probar que ello obedeció a razones objetivas o no discriminatorias. Sobre este tema hay que decir que hay muchos paradigmas equivocados de las personas. Y a veces uno encuentra que hay despidos porque una persona es gorda. Puede ser buen trabajador, pero es gordo y no me cae. Entonces no me gustan los gordos, lo despiden. Entonces lo que plantea la reforma es, primero, ese despido que es discriminatorio no se puede hacer. Y tiene que probar el empresario que es mal trabajador y no gordo. Porque sucede, aquí se discrimina a la gente por muchas cosas, por gordo, por negro, por alto, por bajito, por el sitio donde la gente vive. Por soltero, soltera, casado con hijos, sin hijos. Sí, hay mucha discriminación en Colombia, Yamit. Mira la vicepresidenta cómo la tienen. ¿Cómo? Perseguida porque es negra, porque es mujer, porque fue empleada doméstica. Debería ser orgullo para los colombianos ver que una mujer logró superarse de ser empleada del servicio doméstico a ser vicepresidenta. Se superó. Deberíamos de felicitarla, pero aquí la persiguen, Yamit. No puede haber discriminación. Artículo 16. El recargo nocturno aplicaría desde las 6 de la tarde y no desde las 9 de la noche como funciona actualmente. Cuando se aprobó esta ley, se dijo que si los recargos nocturnos se disminuirían, iba a aumentar el empleo. Tenemos un estudio del doctor Alejandro Gaviria, que fue ministro del doctor Santos y fue ministro de este gobierno, cuando él trabajaba en la Universidad de los Andes, donde dice que la disminución de los recargos nocturnos de las 6 a las 10 no generó el empleo esperado, que no dio los efectos necesarios. Como la fórmula no dio los efectos esperados, pues hay que volver a lo inicial. Esa es la filosofía de este artículo. Artículo 17. La jornada laboral ordinaria sería de 8 horas diarias, ampliable a 9 siempre que no supere 42 horas semanales. Se va de 48 a 42, pero 8 diarias. O 9 de acuerdo a las necesidades de la empresa, sin superar las 42. Es un poco lo que planteábamos anteriormente, ver cómo se puede... Se impone un acuerdo entre el trabajador y la empresa para que las 42 horas se distribuyan como quieran. Así es. Pero dice este artículo que no podrá trabajarse más de 1 hora diaria extra. Mire que también eso busca que el trabajador tenga derecho a la salud, al descanso, y le quitaría una carga al empresario. O sea, no se puede quedar usted aquí hasta las 10 de la noche cuando salía a las 5, no. Sale a las 6 para que descanse. Entonces, mire que hay un punto equilibrante entre las necesidades del trabajador y la empresa. Pero mire, doctor Francisco, yo conozco muchas empresas en donde los trabajadores deben someterse o aceptar o trabajar varias horas extras por razón de ingresos, simplemente. Digamos que aquí hay como muchas cosas que se pueden conjugar. Uno, hay empresas que le dicen a la gente, no, usted se me queda hasta las 10 y si no se queda, aténgase a las consecuencias. Pero también puede haber trabajadores que tienen dificultades económicas y dicen, hombre, yo me quedo y sacrifica el descanso por los ingresos porque tiene problemas económicos. Hay que mirar las diferentes variables sociológicas que tiene este punto, pero busca un equilibrio. Artículo 20. El incremento de los recargos dominicales del 75% se sube al 100%. Es lo de la ley 796, que acabó los recargos nocturnos y disminuyó los dominicales. La filosofía de esta propuesta es que se recupere para los trabajadores lo que se perdió con esta ley. Artículo 32. Los trabajadores cuyo trabajo
se automatice, tendrán derecho a ser reconvertidos y reubicados. Solo excepcionalmente podrá autorizarse su despido por parte del Ministerio del Trabajo. Este es un artículo que no es nuevo en el mundo laboral. Recuerdo que el doctor Andrés Pastrana en su gobierno hizo un plan de reconversión laboral, lo llamó él. Y era para que los trabajadores que por el desarrollo de las tecnologías perdieran el empleo, tuvieran un periodo de recapacitación laboral para vincularse a nuevas actividades. Entonces aquí lo que se está haciendo es eso, que haya un proceso de recapacitación laboral para que la persona esté apta para otro trabajo. Creo que es una cosa muy importante que siempre piensa en la persona, que no pierda el empleo, sino que tenga otra oportunidad. Mire, este artículo 33 tiene una gran actualidad, desgraciadamente. Las compañías mineras o petroleras que cierren sus actividades deberán contar con un fondo que pague la seguridad social de los trabajadores afectados por un tiempo pactado de común acuerdo. El trabajo en las minas y en el sector del carbón es un trabajo muy peligroso que afecta la salud, particularmente los pulmones. Y los trabajadores cuando dejan de laborar tienen más cosas en qué pensar y se enferman más. Eso es una cosa de la vida. Entonces este fondo lo que busca es prevenir esta situación. El artículo 43, que se repite en el artículo 74, dice lo siguiente: se amplía la licencia de paternidad a 12 semanas. Todo trabajador que devengue hasta 2 salarios mínimos tendrá derecho a un reajuste salarial en un porcentaje por lo menos igual al índice de precios al consumidor al alza. Dos cosas. Hay sentencias de la Corte Constitucional que dice que los incrementos salariales deben de ser como mínimo la inflación causada para que el trabajador no pierda derechos. Sí, señor. Entonces, ahí simplemente es cumplir un exhorto de la Corte Constitucional. Y en el tema de ampliar la jornada de paternidad, las semanas de paternidad, busca acoger recomendaciones de organismos internacionales de la salud que dice que en el primer año es importante para la salud mental de los niños estar lo más que se pueda con los padres. Artículo 61, doctor Francisco. Señala la huelga como derecho y las referencias a los pasos que se deben surtir como previo a su declaratoria. Y mire, la permite en servicios públicos esenciales, en tanto se garantice una prestación mínima. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar este artículo? Se considera que la salud es un derecho esencial, un derecho humano. Entonces, ¿nosotros qué decimos? El servicio que no se puede suspender nunca en salud es urgencias. No, pero bueno, el agua es esencial, la energía. Sí, pero entonces, ahí y hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que dice que se puede hacer huelga en salud con excepción de el servicio de urgencias. Entonces, y nos vamos entonces para el agua. Los esenciales. Los esenciales. Agua. Por supuesto que las empresas de acueducto deben de garantizar un mínimo al que tenemos calculado consume cada persona al día. Estoy diciendo cualquier cosa. 5 litros de agua consumimos al día. Hombre, se puede que las empresas de agua, los trabajadores digan, bueno, 5 por familia, por persona. Proceso entendible. El servicio de energía. Bueno, el servicio de energía, uno puede decir hay unas horas pico donde los ciudadanos utilizan la energía y bueno, en esas horas pico no habrá suspensión del servicio. No, pero... Entonces se complementan las dos cosas. Pero perdón, doctor Francisco, ¿qué dice la OIT sobre la huelga
en los servicios públicos esenciales, como la luz, como el agua, como la salud. Que pueda haber garantizando los mínimos. Sí, el asunto Ustedes ahí no es... pueden haber suspensión total del agua. No. Jamás puede haber. Que no se recolecte la basura. Jamás. Total, jamás puede haber. Bueno, la dejo de recoger un día. Pero, Sí, pero el asunto ahí es, ¿qué se llama mínimo? Ya tenemos unas dificultades que pueden ser muy subjetivas de medir, pero mire que sí da margen para que los trabajadores ejerzan un derecho fundamental sin afectar plenamente a los ciudadanos. Entonces, en resumen final, doctor Montes, los trabajadores de Colombia están íntegramente de acuerdo con la reforma y van a hacer presencia en el Congreso de la República para que sea aprobada. Hemos hecho centenares de seminarios sobre estos proyectos de ley y tenemos una excelente aprobación por parte de los trabajadores. Nos hemos reunido con la bancada del Partido Liberal, del Partido Conservador, de la U, del Pacto Histórico de la Coalición de la Esperanza. La semana entrante hemos invitado al Centro Democrático y a Cambio Radical a discutir esto y hemos encontrado en los parlamentarios que en algunos hay posiciones más radicales que esto. Sí, señor. Pues quedamos pendientes, doctor Francisco. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Mucha suerte con lo que viene y que sea lo mejor para el país. Muchas gracias, maestro Yamit. A usted, doctor Francisco. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí. Continúa CMI La Noticia. Noticentro 1, CMI. Compañías petroleras piden autorización para suspender 60 contratos de exploración de hidrocarburos. Dicen que no hay garantías en materia de orden público. Aseguran que son víctimas de ataques y bloqueos. Gobierno anuncia en cumbre de gobernadores que habrá garantías en orden público. Mintransporte responsabiliza a políticos de campañas contra peajes. Fiscal General sigue sus ataques contra el gobierno. No hay ni micos ni sapos en proyecto de sometimiento, dice ministro de Justicia. No todos los cambios se pueden hacer en una mesa con la guerrilla, dice ex jefe negociador Humberto de la Calle. El presidente Petro asegura que no es cierto que haya desbandada en el ejército. Combates entre Clan del Golfo y ELN, 18 muertos. Expropiarán 1.400 hectáreas en Cauca para repartir a damnificados. En el Congreso piden eliminar acuerdos privados monopolísticos. Pequeñas y medianas industrias, las más afectadas con proyecto de reforma laboral. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Las petroleras que operan en el país han pedido la suspensión de por lo menos 60 contratos, argumentando problemas ambientales y de seguridad. Además, se reporta una caída en la producción petrolera en Colombia. La mayor actividad económica del país podría estar en riesgo. Los problemas de orden público en los campos petroleros están generando una reducción en la producción y el temor de los trabajadores que en ocasiones ni pueden llegar a sus sitios de trabajo. La situación en San Vicente del Caguán hace un par de semanas es un claro ejemplo. Empresas de la industria han pedido la suspensión de 60 contratos a la Agencia Nacional de Hidrocarburos por la ausencia de seguridad en los campos de hidrocarburos. Se está quedando con mano de obra desocupada, que no pueda estar laborando en este momento y lógicamente los departamentos y los municipios generando menos regalías, van a recibir menos regalías para sus programas de inversión social en el territorio. El dirigente señaló que la situación ya representa una caída en la producción de crudo, la cual se ubicó en 750.000 barriles para una disminución del 1,8%. Si las condiciones de orden público siguen en la magnitud que tenemos hoy, que se han incrementado en un 40% con respecto a las del año anterior, veremos disminuido la producción de petróleo y lógicamente los ingresos para la nación. La actividad de taladros cae al 15% y las pérdidas para ingresos fiscales representa $410 millones. Se hace un llamado al gobierno nacional.
Necesitamos pasar de ese apoyo a los hechos y poder generar las oportunidades de trabajo en el territorio, especialmente en Arauca. En este momento tenemos una situación crítica, hay 2 campos cerrados, 11.000 barriles menos. Se esperan medidas de protección para mantener la actividad petrolera. Al cierre de la cumbre de gobernadores que tuvo lugar en La Tebaida, Quindío, el gobierno convocó la subcomisión de orden público y garantizó la realización de las próximas elecciones regionales que tendrán lugar en octubre. En respuesta a la subcomisión de orden público convocada hoy por la procuradora Margarita Cabello y el registrador nacional Alex Vega para garantizar el ejercicio democrático de las elecciones regionales de octubre, el presidente Gustavo Petro afirmó durante la asamblea de gobernadores en el Quindío que de no poderse lograr el diálogo con los grupos al margen de la ley, desplegará toda la institucionalidad en los territorios que presenten alto riesgo. Escuchamos con agrado lo que dijo el presidente de la República en el sentido de que hay 2 caminos para lograr la tranquilidad dentro del país: la negociación o la represión. Y en los lugares en donde no se pueda lograr obtener una transparencia electoral con la negociación, se hará con la represión. Es un muy buen mensaje que tenemos que tener en cuenta, porque para nosotros como instituciones que estamos en esto es imperativo que se blinde el orden público. Entre tanto, el ministro del Interior, Alfonso Prada, ratificó lo dicho por el mandatario de los colombianos ante las denuncias hechas por los gobernadores. Hemos hecho un cronograma que comienza por convocar ya no solo esta subcomisión de orden público, sino la Comisión Nacional de Garantías Electorales que sesionará el próximo 20 de abril en la ciudad de Bogotá para evaluar las 90 medidas que hemos adoptado como Plan Nacional de Garantías Electorales en Colombia. Al cierre del encuentro de mandatarios regionales, quedó claro que se trabajará desde ya en un mapa de riesgo para priorizar la seguridad en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Chocó, Antioquia, Cauca, Meta, Guaviare y Caquetá. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, denunció que políticos están detrás de una campaña contra los peajes en Colombia. Con el anuncio de instalar cámaras y realizar un trabajo conjunto de inteligencia e investigación por parte de la policía y las autoridades judiciales, el ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes, advirtió desde el Quindío, donde se desarrolla la cumbre de gobernadores, que el gobierno no permitirá que aspirantes a las elecciones de octubre para gobernaciones, alcaldías, asambleas y consejos del país instiguen a la quema y vandalización de peajes en distintas zonas del país. Unos con un sentido más de discusión y otros en un sentido muy violento, de ir a quemar y destruir los peajes. El anuncio se dio tras la discusión de algunos mandatarios regionales y locales sobre el ajuste de tarifas en los peajes. Tenemos preparado el equipo, 1 en el Ministerio, 2 en la Policía Nacional, 3 en la Fiscalía. Tenemos cámaras en todos los peajes y todos los que están promoviendo destruir los peajes, 1, inteligencia, ya tiene detectados nombres y quiénes están detrás de esto. 2, no vamos a dejar que la violencia predomine por encima de la razón y del diálogo. El ministro de Transporte aseguró además que los peajes son parte esencial en la fórmula financiera para estructurar las vías del país y el no ejecutarlo acarrearía faltas graves en materia fiscal. El fiscal general Francisco Barbosa lanzó nuevas críticas a los proyectos del gobierno que se tramitan en el Congreso. Barbosa manifestó reservas sobre algunos aspectos del plan de desarrollo y reiteró sus cuestionamientos al proyecto de sometimiento de bandas criminales. El jefe del ente acusador advirtió que habría graves irregularidades en artículos del Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta del gobierno. Barbosa alega que se modificarían los mecanismos de contratación para facilitar convenios a dedo. Se habilita la contratación a dedo, sin problema. Mire, esto hubiera sido un escándalo en cualquier gobierno. Yo creo que el presidente Petro no está de acuerdo con esto, él llegó en contra de la corrupción. Yo no me imagino que esté de acuerdo con crear fondos básicamente para permitir que metan las manos sucias los zampones en Colombia y se queden con el presupuesto nacional. De otra parte, el fiscal criticó nuevamente el proyecto de ley de sometimiento de bandas criminales y denunció que al menos 3.600 integrantes de grupos delincuenciales quedarían exentos de procesos penales vinculados con delitos graves. Mi sugerencia para que este proyecto avance es que limitemos el uso del principio de oportunidad para que no se entienda como si fuera un indulto a la luz del proceso de paz del año 2016. Y por su parte, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, dijo que los proyectos de sometimiento y de humanización de las cárceles no tienen micos ni sapos.
A su salida de un conversatorio de Derecho con estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, el ministro de Justicia así respondió a las críticas del fiscal y la procuradora sobre la propuesta de principio de oportunidad de este gobierno. No veo ahí ni micos, ni sapos, ni notarios, nada de eso veo por ahí, pero no son los términos en los que yo me suelo expresar. El ministro Osuna aseguró que el gobierno sí atendió los requerimientos del fiscal y la procuradora sobre su propuesta, pero será el Congreso el que decida. Es una propuesta al Congreso de la República que se puede volver ley. Si el Congreso quisiera quitar el principio de oportunidad, lo podría hacer. Si el Congreso de la República quisiera eliminar un delito, lo podría hacer. Nuestra propuesta es simplemente una ley que amplía las posibilidades de esa aplicación del principio de oportunidad. El ministro Osuna enfatizó sobre esta polémica que los principios de oportunidad ya existen en la legislación penal y que siempre han sido atribución de la Fiscalía y el Poder Judicial. Preocupación por lo dicho por el presidente Gustavo Petro, quien aseguró que el acuerdo de La Habana estaba incompleto, expresó el ex jefe negociador del gobierno Santos, Humberto de la Calle. Para el hoy senador, no todos los cambios que se quieren hacer en el país se deben negociar en una mesa con la guerrilla. Para el ex jefe negociador del acuerdo de paz con las FARC que permitió la desmovilización de esta guerrilla, es urgente que el gobierno implemente lo que se firmó en La Habana. Según De la Calle, cumplir lo que se pactó es el primer ladrillo para edificar la paz total. Se ha quedado como la idea, incluso de analistas, algunos por fuera del gobierno. No, eso de La Habana fue una paz chiquita, una cosa ahí medio rural, unos señores románticos pensando en que lo que se necesitaba eran unas pequeñas granjas para los excombatientes, y además eso se llenó de abogados y entonces hablaban de un artículo y de otro. No, lo que se hizo en La Habana es una hoja de ruta fundamental para Colombia, obviamente dirigida a finalizar un conflicto. No quisimos repetir experiencias anteriores de que una mesa con una guerrilla resuelve lo divino y lo humano. Según De la Calle, en una democracia no se negocia con una guerrilla porque sea una fuente de legitimidad. Una guerrilla, dice, es una anomalía. A mí me parece preocupante que el presidente, que con toda legitimidad, porque ganó las elecciones de manera abundante, quiere un cambio, como él lo dijo, en lo financiero, en el comercio, etcétera. Él no tiene que pasar por una guerrilla para validar eso. Así no funciona la democracia. A La Habana fuimos a impedir que continuara el conflicto con ese grupo y lo logramos. Pero no todo tiene que pasar por la mesa con una guerrilla como si fuera una supraconstituyente que todo lo resuelve. Por su parte, Andrés París, un histórico comandante de las ex-FARC, hoy alejado del Partido Comunes, ve oportuna la propuesta hecha por el presidente Petro. Las líneas rojas que puso Santos en el acuerdo de La Habana, exactamente las puso para que no fueran incluidos los temas económicos sociales, muy significativos para la situación colombiana. Lo que hizo que el acuerdo de La Habana quedara mocho, quedara incompleto. La senadora Sandra Ramírez del Partido Comunes también ve con buenos ojos lo dicho por el presidente Petro. Si se va a hacer otro tipo de modificación, como lo que yo escuché al presidente, de modificación, de ver las líneas rojas que se dieron en el acuerdo como el modelo económico, pues sencillamente cualquier decisión que haya que tomar alrededor del acuerdo para su implementación, para modificarlo, debe ser consensuada. Para todos, lo importante es no mezclar las armas con la política. El presidente Gustavo Petro salió hoy al paso de las versiones sobre una supuesta desbandada en el Ejército Nacional debido a la salida de más de 100 oficiales en lo que va corrido del año. La aclaración la hizo el presidente Gustavo Petro al conocerse la noticia de que cerca de 100 oficiales del Ejército Nacional, entre ellos 23 tenientes coroneles y 35 coroneles, ya no están en la línea de mando de esa Fuerza Armada. Hoy se estaba construyendo otro relato periodístico peligroso, que se presentaba una desbandada en el ejército. El objetivo, darle alas a la extrema derecha que busca un golpe. Como demuestra esta información de la W, es una mentira, no hay desbandada. Y es que de acuerdo con la información de la emisora, en gobiernos pasados hubo anualmente una salida promedio de 600 oficiales, en su mayoría por voluntad propia. Fuertes combates se registran en las últimas horas entre el Clan del Golfo y el ELN en Valdivia, departamento de Antioquia. Los enfrentamientos dejan al menos 18 muertos. Fuertes combates se presentan en Valdivia, en el departamento de Antioquia. El personero de ese municipio, Didier de Jesús García, denunció que al menos 18 personas habrían muerto. Varias personas han manifestado que
que desafortunadamente son aproximadamente 18 a 20 personas que perdieron la vida pues, en los combates. Pero como le digo, hay que esperar que la fuerza pública ingrese y determine esta situación. Desde la región afectada afirman que estos combates se debe a la no intervención del Ejército Nacional ni de las fuerzas militares ante un cese del fuego pactado con el Clan del Golfo. Puede ser no haber actuado porque ellos están bajo el marco de unos decretos expedidos por el Gobierno Nacional, donde se decreta, valga la redundancia, el cese del fuego. En poder de las autoridades hay solo 2 cuerpos. Naciones Unidas, si bien respalda a este gobierno en su política de lucha contra las drogas, dice que legalizar la coca no acabaría con la violencia, que la situación sería mucho más compleja. CMI habló en exclusiva con Angela May, jefe de investigación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Naciones Unidas se pronunció sobre la petición de la vicepresidenta Francia Márquez de despenalizar en Colombia la hoja de coca. Good public policy should be based on evidence. And so I think it will be important to build the right evidence to understand any change in policy, what could be the impact. I don't think it's very simplistic to say, we think, if now coca is legalized, then, violence disappears. While the situation is more complex. And so we need to understand what such a policy change would bring actually to the market, and maybe who would gain and who would lose for this change in policy. Las declaraciones se dieron desde Viena, capital de Austria, donde se presentó el último informe relacionado con fabricación de cocaína en el mundo, la cual aumentó 35% en el último año. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por crímenes cometidos durante la guerra en Ucrania. Congresistas de Estados Unidos alertaron sobre misiones médicas cubanas. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por cometer crímenes de guerra debido a su participación en los secuestros de niños de Ucrania. Los jueces de instrucción del alto tribunal acusan a Putin de estar involucrado en la deportación de niños y dice que tiene motivos razonables para creer que cometió los actos directamente, además de trabajar con otras personas para ello. Tras la orden emitida por la Corte Penal Internacional, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, negó cualquier valor jurídico a la orden de detención y dijo que Rusia, como cierto número de estados, no reconoce la competencia de ese tribunal y, en consecuencia del punto de vista de la ley, las decisiones de ese tribunal son nulas. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogió la decisión y lo calificó de histórico. Los senadores estadounidenses Marco Rubio y Bob Menéndez enviaron una carta al secretario de Estado del país, Antony Blinken, lanzando duras críticas a las misiones internacionales de médicos cubanos en el continente. Los senadores enfatizaron que, según el informe anual sobre trata de personas del Departamento de Estado, las misiones médicas internacionales de Cuba son una forma de trata de personas y de esclavitud moderna. Un nuevo encuentro sostendrán este lunes en Venezuela los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Esta será la quinta ocasión en la que se reúnen los dos mandatarios desde cuando fueron restablecidas las relaciones colombo-venezolanas y la tercera vez que el presidente Gustavo Petro visita al jefe de Estado venezolano. Los términos de la reunión no han sido informados por ninguno de los dos gobiernos. El Gobierno Nacional anunció que expropiará por vía administrativa 4 fincas en el departamento del Cauca para entregárselas a las familias damnificadas por el derrumbe en el municipio de Rosas. La decisión del Gobierno Nacional de adelantar expropiación por vía administrativa, es decir, que se le compra el bien a precio de avalúo comercial o en su defecto catastral a los propietarios de esas tierras, la tomó el Gobierno Nacional para reubicar a las familias, cerca de 600, afectadas por la avalancha que destruyó la vía panamericana a la altura de Rosas. Lo que estamos haciendo con esto es aplicar la ley 1523 para poder expropiar
predios se pueden entregar a damnificados. Hemos estado desde que sucedió la tragedia en Rosas recibiendo una serie de propuestas, ofertas, incluso de la alcaldía, pero encontramos que ese no es el camino. Realmente aquí hay un tema de tomar decisiones porque hay familias que requieren atención. El tema de los desastres es un tema de vida o muerte. Los predios que serán expropiados se encuentran fuera de riesgo. Los 4 predios suman con 1.430 hectáreas, no es suficiente para las 222 más las 156 que vienen de atrás, por eso vamos a seguir identificando otros predios a los cuales se les hará su oferta en los próximos días. En máximo un mes, estas tierras, 1.430 hectáreas, pasarían a manos del Estado para ser entregadas a las familias afectadas. Una ponencia favorable a la reforma política presentaron en la Comisión Primera del Senado, que abrirá su discusión a partir del martes de la semana entrante. Algunos artículos de la iniciativa son controvertidos por congresistas de varias tendencias. La reforma política entró a segunda vuelta. Esta es la ponencia favorable que fue radicada hoy por 4 de los 8 ponentes. Trae un artículo polémico. Los congresistas podrían ser ministros y volver al Congreso cuando terminen su cargo si están dentro del periodo para el cual fueron elegidos. Se quitó, ya no existe, que se puedan lanzar. Solo queda el tema de que puedan ser nombrados por el gobierno nacional, ir y volver, como en un régimen parlamentario, como hace en España, en otros países. El congresista advierte que esto no es un mico. Ese artículo está desde el primer debate. Entonces no es un mico, es un artículo debatible y cuestionable. Pero mico no es porque ha estado en los 4 debates. Un mico es cuando meten algo camuflado por debajo de la mesa. Otra novedad, habrá financiación total del Estado a las campañas. No podrá haber financiación privada de campañas. La ponencia aprueba las listas cerradas, pero no serán obligatorias, porque se aceptarán listas abiertas, es decir, las del voto preferente. Eso ya está en la ley. ¿Cuál es el cambio? Que las listas cerradas van a tener unos incentivos, como mayor financiación, pero hay listas cerradas y listas abiertas. El senador Ávila reconoce que la reforma no tiene asegurada su aprobación en el Congreso. La reforma política con estos 4 cambios tiene más posibilidades en el Congreso porque estaba prácticamente hundida. Pero aún así va a ser durísimo el debate. No se autoriza el transfugismo y los partidos con listas cerradas tendrán más espacio para realizar coaliciones. La senadora Sandra Jaimes promueve en el Congreso un artículo nuevo para el Plan Nacional de Desarrollo, con el fin de prohibir las prácticas monopolísticas o restrictivas en la pauta publicitaria de los canales abiertos de televisión. Para la senadora Sandra Jaimes ya está comprobado que hay canales de televisión que obligan a los anunciantes a no pautar en canales de la competencia. Algunos canales, digamos que tienen un monopolio de las pautas publicitarias y es importante entonces en este caso que estas prácticas antidemocráticas, como es tener, digamos que secuestrado todas las empresas que publicitan, es que se democratice y se le dé la oportunidad a los canales emergentes. Ante la plenaria del Senado, la congresista Jaimes anunció que promoverá en la ley del Plan Nacional de Desarrollo la intervención de la Nación para poner freno a esta práctica. A través del Ministerio de las TIC, a través de la CRC, deben ejercer este control y quienes no cumplan, por supuesto, serán sujetos de sanciones. La senadora Sandra Jaimes considera que el monopolio publicitario es una forma de impedir al ciudadano el derecho a la información. Claro, aquí encontramos que hay realmente una, digamos, una oposición entre el derecho que ellos tienen a contratar y el derecho que tienen los colombianos a tener información veraz. La senadora le hace un llamado a los congresistas para que apoyen su propuesta como una forma de garantizar la libertad de expresión y el pluralismo informativo. Acá tienen que intervenir. Arrancó el plan Éxodo para este fin de semana con puente festivo. Se espera la salida de Bogotá de más de 500.000 carros y motos y la entrada a la capital del país de más de 400.000. El plan inicia desde hoy y hasta el próximo lunes 20 de marzo. A nivel nacional se movilizarán más de 3 millones de vehículos. Para el plan Éxodo se tendrán restricciones de carga. El lunes festivo regirá el pico y placa regional en Cundinamarca. Entonces, el lunes podrán ingresar desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde a Bogotá vehículos terminados en placa par y de 4 de la tarde a 8 de la noche vehículos de placa impar.
Fuertes precipitaciones se presentaron en La Calera, en la vereda El Triunfo. 4 viviendas resultaron afectadas. En medio de la temporada de lluvias hubo una fuerte emergencia en la vía El Codito y La Calera. A esta hora los bomberos de Cundinamarca atienden la situación. Colombia, Argentina y México están dentro de los países que tienen las jornadas laborales más largas de la región. América Latina es una de las regiones donde más horas se trabaja al año en el mundo, según información recopilada por la OCDE. La mayoría de países de Latinoamérica tiene una jornada laboral de 48 horas a la semana. Colombia, Argentina, Bolivia, Perú, Uruguay, México y Paraguay encabezan la lista de naciones de la región que más horas trabajan, con 2.304 horas al año. Sin embargo, laborar más horas a la semana no es sinónimo de productividad, pues hay países que trabajan menos tiempo a la semana pero contribuyen en mayor porcentaje al Producto Interno Bruto por cada hora. Además, la región tiene una de las tasas más altas de informalidad. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, hay 140 millones de personas trabajando en condiciones de informalidad, es decir, 50% de los trabajadores aproximadamente. La representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, será ponente de la reforma laboral. Explicó los inamovibles del gobierno sobre la iniciativa. El gobierno nacional plantea en su reforma laboral que la jornada de los trabajadores pase de 48 horas semanales a 42 horas. Esto no es un invento de esta reforma, de hecho la ley 2101 del 2021 ya plantea esta reducción horaria semanal de manera progresiva, de manera paulatina. Cada año debería ir bajando un año la jornada. Sin embargo, lo que sí plantea esta reforma es algo que nos quitó esa ley 2101 del 2021, que es el máximo diario que debe trabajar un trabajador. Esa ley lo quitó y el máximo deben ser 8 horas. Eso lo dice la reforma laboral. ¿Cuáles son los inamovibles del gobierno? Los dominicales y los recargos nocturnos. Nosotros vamos por esas dos condiciones laborales que los trabajadores y las trabajadoras perdimos hace más de 20 años, 30 años de hecho, cuando se hizo la reforma del 2002. Otro punto clave para el Ejecutivo tiene que ver con los contratos a término indefinido. Esto no implica y no significa, en esto quiero ser muy clara, que otros tipos de contratos como el de prestación de servicios va a desaparecer. Sencillamente estamos caminando hacia la formalización de sectores como el trabajo doméstico, de sectores como el rural. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, lanzó fuertes críticas a la reforma laboral presentada por el gobierno al Congreso. La agremiación mantuvo sus críticas a la reforma laboral que radicó el gobierno ante el Congreso de la República. Consideran que habrá un aumento en los costos laborales entre el 30 y el 35%. De esta manera se afectará la generación de empleo. Va a significar, si prospera, de que van a los empresarios a enfrentarse a entre un 30 y 35% más de costos que el año pasado. Lo segundo, esta reforma genera un obstáculo para los desempleados y para los informales de llegar al mercado laboral. Entonces, en vez de generar empleo, lo que se va a lograr es que muchas empresas van a tener que reducir el empleo generado. Hacen un nuevo llamado al gobierno para que se dé un consenso sobre la reforma laboral. No hay un consenso, hay acuerdos muy parciales, pero hay discrepancia en la mayoría de los temas, por lo menos desde el punto de vista de FENALCO. Para FENALCO, la reforma laboral atenta sobre la pequeña y mediana empresa. Y las pequeñas y medianas empresas del país manifestaron su preocupación por el impacto que pueda tener la reforma laboral en el sector. Rosemary Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI, señaló hoy que el pago de las horas extras y el suministro de alimentos a los trabajadores podría perjudicar a sus afiliados y esto elevaría el desempleo. Para que observen directamente que cumplir con una ley de esta índole como la que están proponiendo sería casi un gran problema y un gran impacto a la estructura de costos de nuestras MIPYMES. También criticó a los sindicatos y desaprobó la reforma relacionada con los contratos de los aprendices. Es una apuesta muy egoísta con nuestra juventud. Llevar el contrato de aprendizaje a un contrato laboral es casi que un absurdo. La presidenta nacional de ACOPI estuvo hoy en Cúcuta acompañada del ministro de Comercio Exterior, Germán Umaña, liderando un encuentro con empresarios de la región denominado Diálogo Empresarial.
El presidente de Bancolombia, Carlos Mora, planteó la necesidad de que la reforma laboral tenga un balance entre la formalización de los empleos y los costos que esto acarrea para las empresas. Durante la asamblea de accionistas convocada en Medellín, Bancolombia reportó al 31 de diciembre de 2022 activos por 352 billones de pesos, una utilidad neta de 6.8 billones de pesos y cerca de 31.159 empleados. Durante el informe anual, Juan Carlos Mora, presidente de la compañía, hizo un llamado al Congreso de la República para que tenga en cuenta varios aspectos en el debate de la reforma laboral. Generar ojalá una mayor formalización, generar a los empleados unas opciones y unas oportunidades en el trabajo, pero tampoco se puede incrementar demasiado los costos de las empresas. Yo espero que en el Congreso surja esa conversación y se logre ese balance. Y anunció que la compañía distribuirá 3.4 billones de pesos en dividendos a sus accionistas. Durante la asamblea fue reelegida la nueva junta directiva para el periodo 2023-2025 con 5 miembros independientes y 2 patrimoniales. Varios exministros de Trabajo alertaron por el aumento de los costos laborales con la reforma presentada por el gobierno. Exministros de Trabajo expresaron su preocupación por los costos laborales que generan algunos artículos de la reforma laboral radicada en el Congreso. Pendiente el tema de formalización, digamos que tiene que garantizar la formalización, aumentar la productividad y mirar siempre los indicadores de empleabilidad. Las grandes empresas de pronto lo pueden asumir. Las pequeñas y medianas empresas, los emprendimientos de gente que trabaja los fines de semana, es muy delicado. Resaltaron la formalización del trabajo rural. Aplaudo el tema agropecuario. Y el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores. Mejora las condiciones laborales, creo que devolver recargos dominicales y festivos a los trabajadores colombianos es muy importante, y el tema de las horas extras, que en nuestro gobierno mejoramos condiciones, pero que no pudimos llegar a las 4 horas extras, creo que es básico. El exministro Custodio solicitó al Congreso y al Gobierno que se amplíe el trabajo por horas con derechos determinado para el trabajo rural a otros sectores. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, advirtió que hay preocupación debido a la avalancha de reformas que se están tramitando en el Congreso presentadas por el gobierno. Los empresarios mostraron su preocupación por la cantidad de reformas que tendrá que analizar el Congreso de la República en el primer periodo legislativo. Se pide una evaluación responsable. Tenemos que hacer un ejercicio muy detallado en tratar de entender cuáles son las capacidades reales de análisis y de toma de decisión que tiene físicamente y en términos de tiempo el Congreso de la República en este momento. El dirigente señaló que se debe hacer un debate responsable teniendo en cuenta que con la desaceleración de la economía colombiana se pueden afectar las empresas. Generar condiciones para que haya menos informalidad y tratar de generar condiciones para que efectivamente haya más emprendedores, empresas pyme, empresas medianas y empresas grandes contratando gente, que es lo que más necesita Colombia. El pronunciamiento lo hizo el presidente de la ANDI durante un congreso en Cartagena. Las importaciones colombianas cayeron en el primer mes del año, reveló el DANI. De acuerdo con la entidad, las compras externas bajaron a menos de 5.600 millones de dólares, lo que representó una caída de 8,6%. El resultado se dio por un desplome en las importaciones de manufacturas. Alcaldes de diferentes poblaciones del país le pidieron al gobierno no centralizar el manejo del catastro como lo propone el Plan Nacional de Desarrollo. Para estos alcaldes, el gobierno nacional no debería dejar en manos del IGAC la actualización del catastro multipropósito como lo plantea el Plan Nacional de Desarrollo. Creemos evidentemente que hay que actualizar el catastro del país, es una tarea importantísima para generar ingresos para nuestros municipios, para generar obras para la gente, pero nos tememos que esto signifique una recentralización en el IGAC del proceso de actualización catastral. Además piden soluciones por la situación en el Bajo Cauca. Unos 600.000 habitantes entre el departamento de Córdoba y el departamento de Antioquia, y las afectaciones son en toda índole. Empecemos por la primordial, la cadena alimenticia. O sea, son ciudadanos que han habido afectación y desabastecimiento. Los alcaldes de ciudades intermedias también hicieron un llamado al gobierno por las consecuencias económicas que deja el vacío de la falta de rutas que cubría Viva Air en los territorios.
La Secretaría de Hacienda de Bogotá anunció un plan de alivio para quienes están en mora con el pago del impuesto predial. Habrá un descuento del 50% en los intereses de mora. Quienes deseen acogerse al beneficio deberán pagar la totalidad de la deuda antes del próximo 30 de julio. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,72% a 1.110 puntos. La acción preferencial del Banco Davivienda fue la que más subió, con una valorización de 5,17% a 23.000 pesos. La acción preferencial de Corfi Colombiana fue la que más bajó, con una pérdida de 8,96% a 9.550 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Cementos Argos, al movilizar más de 60.000 millones de pesos, con una variación negativa de 2,98% a 2.998 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo martes será de 4.824 pesos con 25 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.580 pesos y la venden en 4.650 pesos. Un euro cuesta 5.172 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.83. El azúcar se transó en 20,68 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $66.34. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $72.47. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.400 pesos.